para Buenos días, la profesora. clase. Buen día, María Cristina, ¿qué tal? Déjenme abrir la presentación. Oigan, de casualidad ya les sale ahora sí el libro. Es que saben que a mí solamente me aparece el libro de constitucional, el anterior, pues supongo que a ustedes ya les aparece, entonces, ¿cuál es el que deben de comprar? ¿Ya lo tienen? ¿No? Pero ya les aparece ahí. Es que se supone que el primer trabajo, bueno, no se supone, el primer trabajo lo vamos a hacer de el libro, o sea, el trabajo que tienen que entregar antes del examen. Entonces me gustaría que lo comenzaran a hacer esta semana para que lo terminaran de hacer en la semana 5, porque el examen es no, el examen es a las 7, entonces tendrían que hacerlo a las 6, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, eh, les voy a pedir que pues vean ahí cuál es el libro para saber entonces cuál es el que vamos a utilizar para hacer el ejercicio y ya para definirlo ya se los pueda poner en Blackboard. Hoy les voy a pedir que vean la presentación que les voy a dejar al final. No nos va a dar tiempo de ver todo el asunto, pero entonces al respecto pues vamos a hacer vamos a ir conjuntándolo precisamente para el ejercicio de la primera mitad. O sea, bueno, en conclusión, hoy no hay ejercicio. El ejercicio lo vamos a hacer para la próxima clase. Buenos días, Luis. Ah, muy bien. Sí, sí, precisamente no estás en la lista. Adelante, Wanda, mande. Lo que pasa es que no escuché bien lo que dijo al principio, porque no tenía creo altavoz en el teléfono, pero si quiere, para que no se atrase, me lo puede decir al final o me manda mensaje. Sí, aunque no me acuerdo qué dije al principio. Algo de una actividad o del libro o algo así. Ah, sí, les preguntaba nada más cuál es el libro. Ah, Los derechos humanos y el control de la convencionalidad. ¿Y de quién es? Ajá, eso me habías comentado, María Cristina, pero ¿de quién es el libro? ¿Quién es el autor? Es que ahí dice, pero eso es el nombre de nuestra materia, más bien, creo que no es el nombre del libro. No dice, o sea, cuando ustedes no lo pueden ver en vista previa, ¿o cómo lo ven? Para que ya pudiéramos definir entonces cuál va a ser el ejercicio, que les digo que tiene que ser del libro. Sí dice derechos humanos. Ah, muy bien, pero es que los dos de Oxford se llaman igual, derechos humanos, entonces por eso les digo que haría falta saber quién es el autor, porque pues si ustedes buscan, se llama igual, entonces sí necesitamos el nombre del autor. Y les digo que a mí no me sale, ya lo vi aquí, a menos de que esté en la biblioteca y no lo haya, si es otro, entonces que lo tenga que adjudicar. Este, pero hemos trabajado hasta ahora con el que les decía, el de Sergio. Porque el otro ya vi que el otro de derechos humanos sí tiene un nombre pues, como un apellido, vamos a decirlo. Dice los derechos humanos, aspectos jurídicos generales. Entonces, ese puede ser el otro, pero entonces no, ¿verdad? Solo dice derechos humanos. Bueno, entonces me gustaría que ya lo tuviéramos para hacer el ejercicio. Pero bueno, entonces, en conclusión, les voy a pedir que vean entonces al final de la clase precisamente la presentación que vamos a ver aquí. Déjenme abrirla para enseñárselas ahorita. Vamos a empezarla a trabajar. Entonces, de ahí van a tomar algunos puntos que vamos a retomar en la próxima clase. Y ahorita se las pongo en Blackboard, véanla, y ese es como el ejercicio, ¿no? Digamos, de hoy, para hacerlo también, para utilizarlo en la próxima clase. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en las características de los derechos humanos. Ya en el derecho, más bien ya nos habíamos quedado en el derecho público subjetivo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de la clase anterior o
¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna situación que deseen manifestar? ¿No? No, profesora, todo bien. Muy bien, gracias. Gracias, Wanda. Entonces, les comentaba que la relación jurídica que hay en los derechos humanos, eso es lo que vamos a ver hoy precisamente, la relación jurídica y los elementos constitutivos. Muy bien, gracias, María Cristina, de los derechos humanos. Entonces, primero les comentaba que hay una relación jurídica. Entonces, ¿qué entendemos por relación jurídica? Por ejemplo, aquí dice que la relación jurídica se pueden identificar los siguientes elementos: los sujetos de la relación jurídica, el objeto de la relación jurídica y el contenido. Vamos a ver, en el siguiente supuesto, ¿quiénes son estos sujetos? Vamos a suponer que yo firmo un contrato con Luis Antonio Sayago, ¿verdad? Luis Antonio Sayago, él y yo firmamos un contrato y Jean Paul será un testigo que también firmará en el contrato. Entonces, de acuerdo con esta relación, con esta situación jurídica, Alejandra, ¿quiénes serían los sujetos de la relación jurídica? ¿Sí me expliqué? Yo firmo un contrato de Luis Antonio, una compraventa, y yo le vendo a Luis Antonio mi coche. Y Jean Paul entonces será el testigo que firmará en este contrato de compraventa. ¿Quiénes serán los sujetos jurídicos de la relación, Alejandra? Alejandra. Ah, sí, adelante María Cristina, por favor. Yo creo que es el comprador, el vendedor y el testigo. ¿Crees que los tres son sujetos en la relación jurídica? Gracias. Pues sí, pero yo creo que el testigo no tanto. Precisamente el testigo es testigo de la relación jurídica, pero la relación jurídica plenamente se establece entre el comprador y el vendedor, ¿no? Entonces, en términos de esto, lo que les acabo de decir, precisamente vean que aquí dice que la relación jurídica se pueden identificar los siguientes elementos. Hay unos sujetos de la relación, las personas físicas o morales cuyo estatus se encuentra directamente involucrado. Entonces, digamos que en esta situación Jean Paul se encontraría involucrado en nuestra situación jurídica. No, ¿verdad? O sea, bueno, él le está dando fe que no es pública, sino una fe particular acerca de la relación que él está viendo precisamente. O sea, él está siendo testigo de una relación. Por lo tanto, él no es sujeto de la relación, pero él está, bueno, claro, está firmando y tiene pues un carácter jurídico pues que le da validez al contrato, ¿verdad? Porque es un contrato que se celebra frente a otras personas. Entonces, recordemos que como parte de las características de la propiedad es precisamente se ostenta ante los terceros y la propiedad nos da una característica o nos da la posibilidad de entonces frente a terceros, de tener la propiedad frente a terceros, ¿no? Más bien eso quise decir. Y luego tenemos que el objeto de la relación hace referencia a la sociedad, dice aquí, a aquel sector de la realidad social inmersa por la relación concreta en intereses y bienes. Entonces, ¿cuál será el objeto de la relación jurídica entre Luis Antonio y yo, entre nosotros dos? ¿Cuál será el objeto de la relación jurídica, Eduardo? En esta relación que estoy narrando de compraventa, yo le estoy vendiendo a Luis, yo soy por tanto la vendedora, él es el comprador. A Luis Antonio le estoy vendiendo entonces mi coche. ¿Cuál será el objeto de la relación jurídica, Eduardo? Es el coche. Ajá, muy bien, es la cosa, ¿verdad? Así le decimos en ese momento al bien jurídico, en este caso al que está siendo objeto de la propiedad. Entonces, precisamente el objeto será la cosa, pero también el objeto tiene que ver entonces con el objeto de la relación. ¿Cuál es el objeto de la relación? La compraventa, ¿no? Entonces, el objeto
el objeto plenamente identificado, pues es la cosa, y nosotros establecemos esta relación para hacer una compraventa. Ese va a ser el objeto de la relación jurídica. Entonces, el contenido, es decir, el conjunto de derechos y deberes que se reparten entre nosotros, será un contenido civil, ¿verdad? Porque eso está regulado de acuerdo a la materia civil. Entonces, en estos términos ya establecimos que una relación jurídica se da entre dos personas, entre dos o más personas. Y los sujetos de la relación entonces son los involucrados, pero vamos a ver entonces en materia de derechos humanos qué es lo que pasa. Vamos a suponer que en esta relación jurídica yo soy un agente policíaco y entonces detengo a Kevin, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿quiénes serán los sujetos de la relación jurídica, Jean-Paul? Estamos hablando ya de derechos humanos, no estamos hablando de materia penal identificada como que yo sea entonces el que está haciendo la detención, vamos a suponer, bueno, en un caso de flagrancia, pero en este momento en el que yo soy la policía que detengo a Kevin, bueno, no, mal ejemplo, al revés, mejor Kevin es el policía y yo soy la ladrona, ¿no? Porque si no, vayan a pensar que esto es algo como ofensivo. Mejor al revés. Entonces, en ese momento, Jean-Paul, ¿quiénes seríamos los sujetos de la relación jurídica? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo le robé la bolsa a Wanda. ¿Quiénes son sujetos de la relación jurídica en términos de derechos humanos, Jean-Paul? Jean-Paul, ¿estás? Sí, profesora, más que no entendí bien. Muy bien. Mira, imagínate que yo soy ladrona y le robo la bolsa a Wanda. Entonces Kevin es policía y me detiene. ¿Quiénes son los sujetos de la relación jurídica en materia de derechos humanos en esta situación? ¿Dónde vamos a ver la materia de derechos humanos? Pues desde ¿El que se la robó? Ajá, bueno, pero ¿quiénes serían? Aquí hay tres personas. ¿Quiénes son los sujetos de la relación jurídica? A ver si puedes más o menos identificarlos. Ya establecimos que hay dos o más personas en una relación jurídica, ¿no? En este caso, de materia de derechos humanos, ¿quiénes serán los sujetos? ¿Quién está violando derechos humanos en ese ejemplo, Jean-Paul? ¿El policía? Precisamente, muy bien, así es. ¿Por qué el policía y por qué no el ladrón? A ver, bueno, a ver, voy a cambiarlo. Eduardo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jean-Paul? Bueno, que yo ya le dije que está bien. Pues sí, pero no del todo, porque se supone que está bien haciendo su trabajo, ¿no? No le están pidiendo nada. Ajá, bueno, en ese momento estoy de acuerdo. Tiene razón Eduardo y la situación entonces es un poco laxa, ¿no? Primero, ¿qué no viola? O sea, ¿qué no pensaríamos? ¿Que no está violando los derechos humanos el que está robando? Porque es un derecho humano el de la propiedad y yo estoy afectando la propiedad de Wanda porque me estoy robando la bolsa. Entonces, ¿qué no estoy violando derechos humanos yo? En el sentido formal, no estoy violando derechos porque los derechos humanos solamente los viola la autoridad. Ese sería lo que quiero establecer, ¿no? Lo más importante que quiero establecer. Luego, lo segundo, que plantea muy bien Eduardo, es precisamente, pues, ¿por qué está violando derechos humanos el policía si yo solamente le estoy diciendo que, pues, me está deteniendo en flagrancia, ¿no? O sea, en un robo, le estoy robando la bolsa a Wanda y está deteniendo. En el caso de que el policía cometa alguno de los, o sea, bueno, por ejemplo, una detención ilegal, yo no me robé la bolsa, se la robó alguien más, pero me echaron la culpa, entonces ahí puede haber precisamente la configuración de una violación a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Primero, hay que identificar que los sujetos de una relación jurídica en materia de derechos humanos son la persona física o moral cuyo estatus jurídico se encuentra involucrado. Es decir, en el caso que bien plantea Eduardo, si yo no he recibido ninguna situación fuera de protocolo por parte de de Kevin, que es el policía, al contrario, ¿no? Pues él me detiene de acuerdo a las normas jurídicas, pues me va a presentar ante el juez, ante la autoridad competente, perdón, no ante el juez, ante la autoridad competente, ¿no? Que puede ser el Ministerio Público. Entonces,
en ese momento está haciendo su trabajo, no rompe la cadena de custodia, no me maltrata, no hace ninguna de estas situaciones. Ahí no hay un estatus involucrado porque propiamente yo no tengo ninguna violación a derechos humanos. Está habiendo un proceso penal, entonces en ese momento nos está traspasando hacia los derechos humanos. El objeto de la relación jurídica precisamente sería la persona. Entonces, en el momento en el que yo reciba golpes, en el que reciba maltratos, en el que sea acusada, o sea, bajo violando mi presunción de inocencia, entonces en ese momento ya se están afectando derechos humanos, porque el objeto de la relación jurídica precisamente es la dignidad, las condiciones de dignidad que ya habíamos establecido. Y el contenido, entonces, serán el conjunto de derechos y deberes que tienen los sujetos activos y pasivos. Ahí está muy bien. Entonces, en esta situación que les estoy planteando, que siempre les digo, olvídense un poco de la materia penal porque siempre se confunden por eso, pero recuerden que estamos en materia de derechos humanos. Entonces, aquí estamos diciendo que una persona está sufriendo una violación a sus derechos humanos. Entonces, esa persona, que puede ser, ya dijimos que puede ser una persona física o moral, precisamente él es el que está sufriendo y por lo tanto, bueno, el que está sufriendo la afectación, no el que está sufriendo en términos de que de sufrimiento emocional, sino, o sea, me refiero al que está siendo afectado de sus derechos humanos. Entonces, esa persona será el sujeto activo. ¿Por qué? Bueno, porque ese sujeto en algún momento va a reclamar ese derecho, ¿no? Se considera que es factible que reclame ese derecho. Entonces, vamos a suponer Kevin como policía me detiene y me tortura. En ese momento, entonces yo ya soy sujeto activo, porque lo que voy a hacer es que precisamente voy a ir ante la autoridad competente a denunciar esta violación a derechos humanos. Entonces, la persona activa, en este caso, pues no soy yo, que digo, no soy yo, digo, sí soy yo, no es la persona que recuerden que en materia penal era el sujeto activo. ¿Se acuerdan que era el sujeto activo y el sujeto pasivo? El sujeto activo era aquel que cometía el delito, ¿verdad? Que hacía el algo para causarle un daño a la otra persona. Mientras que el sujeto pasivo se consideraba entonces el que recibía el delito, ¿no? El que recibe entonces la acción punitiva, el que entonces en ese momento podemos considerar una víctima. Pero en caso de derechos humanos no es igual. La persona activa será la persona que tiene el derecho humano, que tiene la posibilidad de activar estos mecanismos. Entonces, hay que recordar también, esto era importante, yo les decía que la persona no era solamente la persona física. Cuando se hace la materia, cuando se hace la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se cambia, y fíjense ustedes cómo decía antes, decía el artículo primero, ¿se alcanza a ver? En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Dice, individuo, entonces gozará de las garantías además que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece. Ahora, bajo esta idea, dice el artículo primero, bajo esta idea de una modificación, un cambio a los derechos humanos, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. Ya se dieron cuenta que entonces aquí cambia y ya no dice todos los individuos, sino dice todas las personas. Entonces, esto es lo que yo les decía. ¿Qué es lo primero que se señala? Bueno, de acuerdo con esto se señala que el cambio de individuo a persona incorpora el reconocimiento del goce de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, así como las garantías. O sea, primero se establece un sistema de derechos humanos. Luego, se adicionan dos nuevos párrafos, el segundo y el tercero, que se incorpora la protección bajo el principio pro persona, que ahorita vamos a ver, además de los demás principios que vimos la clase anterior. Y también se señala pues la gran importancia entonces que tiene el que
el que no solo una persona física, sino además una persona moral también puede reclamar la violación a derechos humanos. Eso es importante y lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora vamos a ver derechos individuales. ¿Queda claro este punto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles serán las características para resumir esta relación jurídica? Hay una relación jurídica de suprasubordinación, yo les decía. Un derecho subjetivo, como ustedes ya habían visto, un derecho subjetivo precisamente tiene esta característica, que hay un derecho de subordinación entre ¿quién? Bueno, ¿quiénes son los subordinados en este caso? Les pregunto, ¿quiénes serán los subordinados en este caso entonces? A ver, vamos a ver. ¿Qué contestaste en el foro, Kevin, acerca de qué es el derecho subjetivo? Bueno, aquí lo tengo, perdón. Yo iba a leerlo, pero ya vi que lo estoy compartiendo. ¿Qué contestaste acerca del derecho subjetivo, Kevin? Bueno, que aquí lo tengo en pantalla, que lo tenía en pantalla, pero ¿qué contestaste acerca de tu investigación en derecho subjetivo? ¿O cuál es entonces lo medular que encontraste que implicaba el derecho subjetivo? ¿No? ¿No estás, Kevin? A ver, ¿quién tiene una respuesta? A ver, Carlos Alberto. ¿No? ¿Tampoco estás, Carlos? ¿No está Kevin y no está Carlos? Ah, muy bien. Ah, siempre es más complicado así porque también no los puedo poner a leer cuando no tienen micrófono. A ver, muy bien. ¿Tú qué contestaste, Frida? ¿Te acuerdas de tu respuesta en el foro? Bueno, que aquí la tengo, ¿eh? Ay, la verdad, no, profesora. ¿No? Entonces, ¿qué investigaron en el que era el derecho subjetivo? Es que lo investigué, lo leí, lo comprendí, pero ahorita ya se me olvidó. Ah, muy bien. Ahorita lo volvemos a ver entonces. ¿Qué cree? ¿Cuál es la importancia, Eduardo, del derecho subjetivo? Eduardo. Sí, adelante, Jean-Paul. Buenos días, profesora. Bueno, yo lo Hola. que lo puse de los derechos subjetivos, dice, bueno, de lo que le interpreté, dice que caben a cada ser humano en virtud de su humanidad. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, que cada ser humano tiene su propio, un derecho a cual le pertenece. Muy bien. Entonces, la calidad de subjetivo sería por el sujeto. En conclusión, Jean-Paul. Bueno, gracias. Algo así contestó, gracias, algo así contestó Frida, que ya, bueno, te voy a recordar, Frida, que dice cuál es la importancia del derecho subjetivo entonces en la materia, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es un derecho subjetivo? Es un conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que posee un individuo. Precisamente en esos términos, pues el derecho subjetivo le pertenece a una persona y entonces implica distintas situaciones jurídicas. ¿Cuál es su importancia para la materia? Es quien le da la facultad al individuo para poner en marcha la acción.
O sea, entonces un derecho subjetivo se puede transformar en un derecho de acción. A ver, vamos a ver qué dice Carlos. Carlos dice que era una función del derecho objetivo, normas, que es el derecho de la facultad que le dan la norma objeto y al sujeto subjetivo. Sí, sí, sí. Algo así como lo que vimos muy bien, Carlos, algo así como lo que vimos entonces en, y me voy a remontar hasta allá, discúlpenme, para recordarles entonces porque en algunas respuestas no estaba tan claro qué era el derecho subjetivo. Le iba a preguntar a Kevin, pero Kevin no está, ¿verdad? Tampoco está. Eduardo sí estaba, ¿no? Eduardo, o tal vez se fue. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, sí estabas, Aquí ¿verdad? estoy, profesora. Ah, es que no los escuchaba. Bueno, solo estaba preguntando a ver qué, pero permítanme un segundo porque ya se me olvidó que iba a decirles a ustedes. Bueno, muy bien, en los términos que nos señala Carlos Alberto, precisamente un derecho subjetivo era, para diferenciarlo del derecho objetivo, el derecho objetivo era el conjunto de normas jurídicas que, por ejemplo, son esto, la Constitución, ¿no? Entonces, la Constitución es una norma jurídica abstracta, es universal, es general, quiero decir, y es abstracta. Y por lo tanto no está dirigida a ninguna persona. Entonces, ¿cuándo tenemos un derecho subjetivo? Precisamente cuando estamos ante la facultad de hacer algo, un poco como la idea esta que nos decía también Frida, ¿no? Y Jean Paul, en el momento entonces en el que el sujeto precisamente tiene una facultad de hacer o no hacer, porque también eso significa la libertad, entonces ahí es en donde vamos a estar frente a un derecho subjetivo. ¿Cuál sería la característica fundamental o la diferencia entonces entre las normas y, o sea, entre un derecho objetivo y el derecho subjetivo? En el derecho objetivo tenemos, les digo, este conjunto de normas jurídicas que pues permite o prohíbe hacer algo de manera general, o sea, no está dirigido a mí. Entonces, en el momento en el que yo hago mía la norma jurídica y yo digo, ah, bueno, tengo permiso derivado de la norma o esa norma está considerada que ya está facultada para cada uno, entonces en ese momento se vuelve una norma subjetiva. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el derecho subjetivo precisamente nos da diversos tipos de facultades o de privilegios. Entonces, un derecho humano debe ser entendido y ahí está la gran transformación en lo que la corriente vieja pensaba, que, bueno, digo vieja porque aparte ya está en desuso, que los derechos humanos pues eran un catálogo que estaba en la Constitución y que era un catálogo de buenas intenciones. Los derechos humanos sí son exigibles, hay que encontrar los mecanismos y hay que hacer todo por obtenerlos. No es nada fácil, ahí está lo complicado, ¿no? Pues porque si fuera tan fácil, pues todo el mundo lo haría y todo el mundo se creería defensor de derechos humanos. En realidad es defensor de derechos humanos aquel que puede conjuntar no solamente lo jurídico, sino también lo político y lo social, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo veo mucho eso en los currículums luego de los abogados que hablan en conferencias y dice defensor de derechos humanos, y yo digo, ay, pues ¿cuándo ha sido bueno, si es defensor porque pues, seguramente tiene un asunto de derechos humanos y ahí los promueve, ¿no? Pero ¿hacia dónde voy con esto? Que nosotros como abogados, o sea, defensores de derechos humanos, pero además como personas, tenemos que darnos cuenta que el derecho humano, o sea, eso es algo que debería de ser difundido, ¿no? Para todos. El derecho humano significa un privilegio, un permiso, una atribución o una obligación. Entonces, depende precisamente de lo que le da origen a esto en la norma jurídica. Ese es un derecho subjetivo. Hay que transformar, y precisamente en eso viene lo complicado, en transformar este derecho objetivo que está en la Constitución en derechos subjetivos que son aquellos que nosotros vamos a hacer valer y que podemos exigir. Entonces, no nada más que se quede en la norma jurídica, sino que además sea entendido como un derecho, pues real, ¿no? Como un derecho que podemos exigir, vamos a decir. Porque además eso da inicio a la siguiente parte que era la respuesta de Frida. ¿Cuál es
¿Cuál es la consecuencia de un derecho subjetivo? Bueno, que un derecho subjetivo puede ser exigido a través de la acción, que también es lo que nos decía Carlos, ¿no? En esto me parece muy atinado cuando dice, bueno, primero que hace la diferencia entre derecho subjetivo, objetivo, y luego dice que le da la norma jurídica al sujeto, el derecho o la facultad que le da la norma. Pero ¿cuál será ese derecho que le da la norma en caso de que no se ha cumplido ese derecho? Pues que le va a dar el derecho de acción, es decir, el derecho entonces a actuar en caso de que no lo tenga, asegurado, pues va a poder utilizar los mecanismos para hacerlo valer, ¿verdad? Entonces, ¿esto ha quedado claro? Esto es lo fundamental entonces de la relación jurídica, que se presenta como un derecho subjetivo. Esto déjenme decirles que además lo decía ya Burgoa, o sea, es una teoría un poco ya, pues no solo que corresponde a la más innovadora, sino es algo que ya viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Pensadores como Kelsen hablaban de esta división entre derecho subjetivo y objetivo, y entonces pues ya es algo que no es nuevo, ¿no? ¿Sí, sí queda claro? ¿Queda claro todo esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Queda claro? ¿Queda claro, Eduardo? Eduardo, lo tenías claro, ¿verdad? Bueno, Frida, ¿ya lo recordaste? Sí. Muy bien, gracias, Eduardo. Sí, profesora, ya, Ya, gracias. ajá. Bueno, es que estabas bien en esa idea, además tu conclusión está bien. Precisamente lo sobresaliente del derecho subjetivo no es solamente que sea algo que puedes utilizar, sino algo que puedes utilizar con armas, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Cuáles son estas armas? Pues los mecanismos que tenemos para hacer valer derechos humanos. Entonces, aquí ya establecimos que nosotros como gobernados somos una parte muy importante de estos derechos humanos, de ahí viene su trascendencia, imagínense. Entonces, por eso en esta imagen ustedes pueden ver que el policía es grande, es muy grandote, y nosotros somos como chiquitos, no porque nosotros estemos o porque nos consideremos menos que las autoridades. Claramente tenemos la desventaja de que como la autoridad y el Estado maneja esta fuerza punitiva, ¿se acuerdan de esto de principio de sus clases de introducción al derecho? ¿Quién tiene la facultad exclusiva de ejercer coacción? Pues el Estado, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer justicia, nosotros no podemos utilizar armas, salvo contados casos. Entonces, en este supuesto, nosotros somos el gobernado y por lo tanto, el acto de autoridad la hace aquel que ostenta características de autoridad. Entonces, en este sentido, a veces lo complicado cuando ustedes, por ejemplo, vayan a promover su amparo va a ser reconocer cuál es el acto de autoridad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios subsecuentes, en los casos que vamos a ver posteriormente. Pero primero, entonces, ¿cuáles serán los actos de autoridad? Pues precisamente serán aquellos que ejerza una persona, que ejerza un ente de cualquier gobierno que actúa precisamente como ente público. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si vamos a suponer que un servidor público sale de su trabajo y va a un restaurante y levanta la voz y dice, ay, me atienden, porque soy servidor público de Profeco. Y entonces quiere que lo atiendan y quiere que le den una mesa. En ese momento, ¿a ustedes les parece que ese es un acto de autoridad? ¿Han visto esto, no? Por ejemplo, esto era el caso de Lady Profeco, por eso destituyeron al entonces Procurador Federal del Consumidor, porque ay, perdón. Entonces me fue la onda todo porque me están diciendo que la tarea no la pueden subir. Bueno, y entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, en este ejemplo, entonces imagínense, ¿se acuerdan de Lady Profeco? Llega a un bistro ahí en la Roma o en la Condesa, no me acuerdo, y les dice, quiero una mesa. Ese es un acto de autoridad. ¿Ese será un acto de autoridad, Wanda?
No, dice Wanda que no, precisamente, está identificando que no. Es un acto autoritario, ¿verdad? Pero no es un acto de autoridad, porque un acto de autoridad entonces debe tener efectos de carácter positivo, negativo, de omisión y debe afectar la esfera jurídica de los gobernados, pero a través entonces de un acto en el que se actúe precisamente como ente público. Si yo entonces soy servidor público, pero oye, pues bueno, ya me salí de mi oficina, digamos que me quité mi uniforme de servidor público y con eso tan fácil dejaría de ser servidor público, pues ya no afecto, actúo como particular, ¿no? Ese sería pues como un ejemplo para tratar de verlo. Pero como que ya en la práctica, entonces eso lo vamos a ver precisamente cuando estemos viendo alguno de los actos de autoridad que podemos ver. Los actos de autoridad no siempre son estos, aunque yo casi siempre me refiero a estos ejemplos de la policía, porque son muy fáciles de identificar, ¿no? Porque todos hemos tenido problemas con la policía, porque algunos policías son, pues un poco, algunos son mal preparados y pues no establecen bien su trabajo, ¿no? Entonces, por eso, pues ante estas arbitrariedades, pues por eso a veces yo los pongo de ejemplo. No todos los policías son iguales, eso también es un hecho, ¿no? Entonces, no todos los servidores públicos son iguales, pues tampoco. Y no todos los órganos, entonces, todos los que están en los órganos públicos son iguales, pues no. Entonces, depende. Digo, casi siempre utilizo ejemplos para generalizar. Pero entonces, lo que les quiero decir es que los actos de autoridad son muy diversos. Hay en todos los ámbitos, precisamente, en los que se divide el poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, en los 3 niveles de gobierno y por lo tanto, pues tenemos que estar más bien atentos a qué tipo de autoridades, pero pueden ser muy diversos, ¿no? Entonces, pueden tener distintos efectos sobre los gobernados, pueden ser positivos, negativos, prohibitivos, de tracto sucesivos, o sea, que se siguen actualizando periódicamente. Entonces, los actos son muy diversos, ¿no? Hay que ver que la función de los actos jurídicos son muy diversos. Y a partir de esto, entonces tenemos, pues nos preguntamos, no sé si se hayan preguntado, ¿cuáles son las fuentes de derechos humanos? Entonces, para esto hay que volver también y recordar cuáles eran las fuentes del derecho, pero para diferenciarlas, ya no las confundan. ¿Cuáles eran las fuentes del derecho en general? ¿Recuerdan esto en Introducción al Derecho? ¿Quién se acuerda de su clase? Carlos Alberto, ¿tú te acuerdas? Bueno, o Luis Antonio, porque ya me habías respondido, ¿verdad? ¿Sí? Luis Antonio, ¿te acuerdas de cuáles son las fuentes del derecho en general? Creo que no está Luis, ¿verdad? Ya le había hablado y no me había respondido. ¿Sí estabas, Luis Antonio? ¿No? Muy bien, María Cristina dice que son la Constitución, los tratados internacionales, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Muy bien. Así es. Bueno, aunque de manera general decimos que sí, Eduardo, adelante. Que estaba No, perdón, pero era lo mismo. Iba a decir que primero estaba la Constitución. Ujú. Y Era lo también, mismo, pero sí, ya lo comentaron. gracias. Bueno, de hecho, habría que precisar que en el derecho nos enseñan que hay fuentes formales, las fuentes formales, dentro de las fuentes formales está esta, ¿no? Pero no, bueno, no, Carlos, no es en la Declaración de los Derechos Humanos, porque la Declaración de los Derechos Humanos, fíjense, a pesar de que sea una declaración muy importante, no es una, no sé, o sea, una declaración no llega al nivel de un tratado internacional, porque no contiene normas coercitivas o normas más bien que sean obligatorias para los estados. Son normas que se les dice facultativas y son normas que pronuncian por eso son declaraciones, pero la Declaración de los Derechos Humanos no puede ser considerada una fuente formal porque
para eso hay que ver cuáles son las fuentes formales. En este sentido, yo les comentaba que, bueno, María Cristina decía que la Constitución, tratados internacionales, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Muy bien. Entonces, aquí teníamos que, de forma general, como ya bien lo decía Eduardo, la Constitución es la norma fundamental. Y a veces en materia de derechos humanos se confunde mucho esta situación que les voy a plantear ahora. Vamos a verla. Ya nos va a dar tiempo de verla en esta clase. Bueno, yo creo que un poquito nos tomamos un poco de tiempo con esto de que les digo que vean el video nada más de tarea. Las fuentes nacionales son los tratados internacionales, la Constitución, la jurisprudencia y los principios de derechos humanos. Pero digamos que los principios de derechos humanos, por eso está así en este circulito como aparte, porque cuando no podemos interpretar estos tres, podemos valernos de los principios de derechos humanos. ¿Se acuerdan que los principios de derechos humanos son obligatorios para las autoridades? O sea, es necesario que conduzcan su actuación de acuerdo a ellos. No significa que si quieren sí y si no quieren no. Pero los principios no tienen el mismo nivel de fuerza, ¿no? O sea, solamente se utilizan los principios para interpretar. Recuerden que ya habíamos hablado de que dan los principios, dan como esta guía, pero no nos dicen tienes que actuar así, o sea, no es como una norma jurídica que establece, ¿no? Todas las personas gozan de los derechos humanos. Nadie puede ser molestado en su domicilio. O sea, no tienen ese nivel de imposición, ¿no? O sea, no tienen esa... Entonces, por eso no llegan a fuentes del mismo modo que las fuentes, como nos decía Cristina, las fuentes del derecho. No son las mismas. Entonces, en derechos humanos tenemos tres fuentes principales: la jurisprudencia, los tratados internacionales y la Constitución. Entonces, aquí y ahí es en donde viene muchas veces la confusión. Los tratados internacionales pueden estar por encima de la Constitución, voy a decirlo así. Y voy a tratar de ser clara. El que estén por encima de la Constitución no significa que los tratados internacionales eliminen la supremacía constitucional, no. La supremacía constitucional está establecida en el artículo 133, ¿no? Y dice que todos los tratados también que están apegados a esa constitución son norma suprema, o sea, los pone en la misma jerarquía de la Constitución. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta que un tratado internacional, como ustedes vieron en derecho constitucional, es celebrado por el Ejecutivo, de acuerdo con las facultades que tiene el Ejecutivo en el 89, en el artículo 89 señala que el presidente firma y que tiene que ratificar el Senado. De acuerdo con el artículo 133, establece nuevamente que el presidente firma con la ratificación del Senado. Una vez entonces que ese tratado internacional es ratificado por el Senado, o sea que ha cumplido con esta obligatoriedad, entonces este tratado debe ser incorporado a la norma constitucional. De ahí viene el problema y de ahí vamos a ver el caso que les voy a plantear. Entonces, la Constitución no es que esté por debajo del tratado internacional, es que ese tratado internacional, el gobierno mexicano, el Estado mexicano tenía la obligación de incorporarlo a su Constitución. Cuando no lo hace, está violando derecho internacional público. Entonces, por lo tanto, es necesario que se adecúe y que en el caso de que no esté, los jueces lo consideren. Por eso los jueces están obligados a considerar a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, ahorita vamos a ver el artículo primero. Entonces, en este sentido, ¿quedan claras las tres fuentes principales de derechos humanos? Y queda claro que entonces no son las mismas, no vamos a hablar de principios generales del derecho, porque no estamos hablando de fuentes del derecho. Sí, muy bien, Carlos, gracias. Entonces, ¿quién me puede ayudar con la lectura del artículo primero? A ver, ¿quién tiene ahí su constitución? Kevin, ¿tienes tu constitución a la mano? Gracias, María Cristina. ¿Sí, Kevin? ¿Tienes ahí tu constitución? ¿No? ¿No estás? Eduardo, ¿tú tienes tu constitución a la mano?
No, profesora, ¿qué cree que no? ¿No? ¿Quién tiene su constitución? ¿No se acuerdan que les había dicho? Es obligatorio que traigan su constitución. Y también deberían de tener su micrófono, porque si no, bueno, no sirve de nada. ¿Qué tal si no la pueden leer? Muy bien, adelante, Frida, por favor. Gracias. Ay, gracias, María Cristina. Vamos a dejar a Frida, que ya le di la palabra. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muchas gracias, Frida. Entonces, aquí primero dice que precisamente todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y dice por los tratados internacionales. Aquí está dando las dos fuentes principales de derechos humanos. ¿Por qué utilizamos la jurisprudencia? Porque, claro, muchas veces no podemos actualizar, no podemos darle la interpretación debida, ¿no? ¿Me puedes ayudar con el siguiente párrafo, por favor, María Cristina? Es el de las normas relativas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Sí, profesora. Gracias. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Muchas gracias. Precisamente entonces aquí está la tercera fuente de los derechos humanos, ¿no? En estos dos párrafos está concentrada la forma en la que los jueces van a aplicar. ¿Por qué son fuentes? Porque son de donde el juez agarra para sacar derechos humanos, ¿no? De donde dice, a ver, ¿cómo le hago para en esta bolsa sacar el derecho humano que le corresponde a la persona? Precisamente ven las fuentes. Estas fuentes están dictadas por el párrafo primero y segundo. En términos de esto, hay otra situación muy importante. Dice que se van a interpretar conforme a lo que le dé una mejor situación a las personas, ¿no? Eso sería lo que se traduciría el principio pro persona. Entonces, estas son las herramientas para que el juez interprete precisamente. Entonces, va a poder el juez utilizar otras herramientas, además de estas, pues sí, va a utilizar a lo que le llamamos el bloque de constitucionalidad, lo que ustedes vieron en derecho constitucional, al control de la convencionalidad, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, al principio pro persona, que vamos a ver a continuación, la interpretación conforme, que es básicamente esto mismo, la interpretación conforme al principio pro persona, y estas van a ser sus herramientas de aplicación. Entonces, el juez va a decir, o bueno, en este caso está hablando de una autoridad judicial, pero todas las autoridades en este país van a tener que actuar de esta forma, ¿no? O sea, lo que le conviene más a una persona es como se debe de aplicar la norma jurídica. O sea, es decir, no solo los jueces, porque recuerden que no solo los jueces aplican normas jurídicas. Entonces, en este caso tenemos que la Constitución es la norma suprema siempre. Y les digo que esto de los tratados internacionales viene precisamente, se origina en que deberían los tratados internacionales ya estar adheridos a la Constitución, pero muchas veces no los tenemos todavía ahí, porque no se ha sabido cómo incorporarlos, ¿no? O sea, muchas veces ese ha sido el gran problema. Como no ha habido la interpretación conforme, no ha habido la forma en la que se actualice la Constitución, se quedan fuera. Entonces, esto no significa que se esté rompiendo con el principio de supremacía que está en el artículo 133, porque muchas veces tenemos la idea equivocada de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son jerárquicamente superior. Vamos a decir que se aplican porque le convienen más a la persona utilizando el principio pro persona, pero no necesariamente porque sean ley suprema. Entonces, lo que vamos a ver enseguida precisamente es de dónde sale este cambio de paradigma constitucional. Hay una necesidad de cambiar, de replantear de replantear la forma en la que se otorgaban derechos humanos en el periodo constitucional. O sea, en la Constitución, ¿no? Hay una necesidad de replantear qué significa este principio de supremacía constitucional. Entonces, hay una sentencia muy importante que es la 912-2010, en la que señala lo siguiente.
deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución, se refiere a los jueces, mexicana y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existen alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Si ustedes ven la norma jurídica como estaba anteriormente, que ya la habíamos visto en una lámina anterior, déjenme regresárselas, cómo estaba narrado el artículo primero, permítanme. Si ustedes ven cómo estaba, así era, ¿no? Entonces no decía todo lo del principio pro persona. Aquí solo decía en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de estas garantías y no podrán restringirse ni suspenderse. Entonces se adiciona todo esto, miren. Precisamente se adiciona las normas relativas, lo que acaban de leer Frida y María Cristina. Todas las autoridades deberán promover y además estos principios, y todo se deberá hacer con base en el principio pro persona. Todo esto se arregla la Constitución a partir, sobre todo, de esta jurisprudencia de la que les hablo, de esta y de otra que vamos a ver posteriormente. A ver, permítanme. No sé si está enseguida. Entonces, en la 912-2010, ¿qué es lo que pasa para llegar ahí? Resulta que hubo un caso muy importante que fue el caso Radilla Pacheco, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, en la Constitución se ubicaba, digamos, a los tratados internacionales en un segundo plano respecto de la Constitución Federal. Entonces, si la Constitución no otorgaba un derecho humano, se consideraba que no era válido. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí hay una falta más bien del Estado, porque el Estado debió haber hecho todo para incorporar el nuevo tratado. O sea, es decir, no se trata, y ese ha sido el gran error del Estado mexicano, que firma muchos tratados y que todos dicen, sí, va, yo lo firmo, ¿no? Y todos los firma y todos pasan por el Senado y todo el mundo está muy contento porque ya tenemos otro tratado internacional. El problema es que no se incorporan a la Constitución y entonces ahí se quedan rezagados, ahí se quedaban rezagados, ¿no? Entonces, en una jurisprudencia previa, precisamente, decía esto, que las leyes, la Constitución, perdón, está por encima de los tratados internacionales, porque estos tratados internacionales se deben arreglar a la Constitución. O sea, es decir, la interpretación no está mal. O sea, esa interpretación deberían utilizarla los senadores. O sea, cuando llega a sus manos un tratado internacional, deberían de leerlo en realidad y decir, bueno, este tratado internacional va en contra, por ejemplo, del artículo, no sé, 73, ¿no? Porque no voy a poder meter esto aquí, porque resulta que el 73 le otorga facultades solamente a la federación para legislar respecto a cierta materia, pero prohíbe otra. Y entonces este tratado internacional no lo voy a poder meter aquí. O diría, no, es que este derecho humano va en contra de otro derecho humano, a lo mejor. O sea, que hiciera una operación así el Senado y dijera, no lo podemos firmar porque está en contra de la Constitución. Eso es lo que debería pasar. Pero como no pasa, entonces tenemos muchos tratados internacionales que están celebrados y que son norma suprema. Entonces, bueno, esa es una buena noticia para nosotros como abogados, claro, porque podemos utilizar no solamente lo que está ahí, lo que está aquí en la Constitución, sino también debemos de estudiar, y de ahí viene la importancia entonces de que esta materia sea el control de la convencionalidad, que nosotros le vamos a hacer ver al juez cuál es el otro tratado que se debería utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los jueces muchas veces no crean que cuando uno le lleva un asunto al juez, a los jueces de distrito o a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito o de los tribunales unitarios, que son los que son precisamente los que ven la constitucionalidad de los actos, no crean que dicen, ay, ¿sabes qué? Como que yo vi un tratado internacional que se trataba de eso, de derecho de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Ah, pues entonces no estaba bueno, ya está en la Constitución, recientemente lo acaban de reformar, ¿no? Pero no estaba en la Constitución y decía, bueno, yo ya lo había visto en un tratado internacional, entonces hay que buscarlo e incorporarlo. Lamentablemente no es así. Los jueces los jueces actúan, recuerden,
la litis está cerrada y actúan con lo que nosotros le damos. Entonces, en el momento en el que nosotros le hacemos ver el tratado internacional que nos favorece, en ese momento es cuando él lo puede interpretar y lo puede integrar a la litis. Entonces, en esto es muy importante, pues precisamente ver de qué se tratan los tratados internacionales, ¿no? Obligar a que se lleven a cabo. Bueno, pues resulta que en una contradicción, que es otra, la 293-2011, precisamente aquí dice lo siguiente, ¿no? Para interpretar el artículo primero. Sí, claro, Frida, adelante. Ya casi vamos a terminar, pero sí, adelante. La jurisprudencia, entonces, la 293, varios dice, en la actualidad el criterio de la Suprema Corte, del artículo primero, dice, cuando se susciten conflictos respecto a cómo interpretar derechos humanos, los operadores jurídicos deberán atender, en cumplimiento al principio pro persona, a las interpretaciones que resulten más amplias o menos restrictivas para los derechos de la persona. En este sentido, interpreta qué es el principio pro persona. Y dice, el principio pro persona se va a tratar de que tú lleves a cabo, o sea, de que materialices el derecho a como dé lugar. O sea, que si la Constitución no dice nada respecto a eso, pues busques en el Tratado Internacional. Y si el Tratado Internacional y la Constitución no son precisas, pues incluso te valgas de las normas locales, de las constituciones locales, para interpretar ese derecho en la forma en la que le convenga más a la persona, ¿no? Porque es un derecho humano, hay que interpretarlo en el sentido más amplio. Eso es lo que dice esta jurisprudencia. Además, esta jurisprudencia dice, entre otras cosas, que los derechos humanos no solamente deben interpretarse en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque digamos que en materia de derechos humanos, pues tenemos un catálogo más restringido. ¿En dónde más dice esta jurisprudencia? Que también en los tratados que no son de esta naturaleza, por ejemplo, los tratados comerciales. Entonces, hablaríamos que los tratados, imagínense, como el TEMEC, habría la posibilidad de ver si hay derechos humanos ahí. Bueno, lo cual es un poco más complicado, pero bueno, eso es lo que dice esta jurisprudencia, que no es lo aceptado por la Corte, ¿eh? Lo aceptado por la Corte precisamente es la 911 varios, 12 varios. Entonces, bajo esto tenemos qué es un tratado internacional, ¿no? No es cierto. Aquí dice las fuentes internacionales de los derechos humanos. Bueno, esto nada más les platico rápido, que los derechos humanos, o sea, son esta rama que estamos viendo ahora. Pero también hay otra rama que es el derecho internacional de los derechos humanos. Porque resulta que precisamente hay una serie de autoridades que ahora se han convertido en unas autoridades muy importantes para ver materia de derechos humanos. ¿Cuáles son estas? Pues son las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros también estamos bajo la jurisdicción, porque nos hemos sometido a eso lo vamos a ver después, nos hemos sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Esa es otra corte. Entonces, esa corte depende de la Organización de las Naciones Unidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos surge para hacer cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, algunos internacionalistas en materia de derechos humanos, como el doctor Manuel Becerra, critican a la forma en la que hemos adoptado a la Convención Interamericana, porque ustedes se dan cuenta y parece que es una instancia extranacional. Y vamos a ver después que la Constitución señala que solamente hay, que los asuntos no se pueden prolongar más allá de las instancias que señala la Constitución. Y esta aparece en una instancia extraoficial, ¿no? Una instancia internacional. Entonces, a veces no queda clara la función de la Corte. La función de la Corte Interamericana, entonces, es darle sentido, darle vida a la Convención Americana. Si alguno de los países que firmó la Convención Americana de Derechos Humanos no lo cumple, entonces la Corte Interamericana le va a hacer llegar una de sus recomendaciones, ¿no? De sus sentencias propiamente, así se llaman, sentencias. Entonces, bueno, eso es algo que iremos viendo después. El derecho internacional de los derechos humanos se compone de otras fuentes distintas a las que acabamos de ver,
que bueno, solamente las voy a mencionar, no se confundan, son convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional y las decisiones judiciales y doctrinales que precisamente son de derechos internacionales, ¿no? De derechos humanos internacionales. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Entonces, bueno, lo relevante de este tema es ver qué es un tratado internacional. Ya ven que les decía ahorita, bueno, que Carlos mencionaba. Gracias, María Cristina. Muy bien, Wanda. Les mencionaba que los derechos humanos entonces están previstos o están establecidos en tratados internacionales, que los tratados internacionales no son convenciones. Bueno, resulta que aquí dice que, por ejemplo, son convenciones, dice que deben ser entendidos como tratados, aquel que se llame carta, pacto, protocolo, convención, convenio, entre otros. Pero aquí hay que hacer la diferenciación de que hay convenciones que solamente son declarativas, por eso les decía, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos sin duda es muy importante porque da los principios, ¿no? Da da la línea formal, pero no consideramos a ese fuente dentro de las fuentes formales o dentro de los tratados porque no contiene precisamente estas características. Dice aquí, dice de acuerdo que con la Convención de Viena, que le decimos el Tratado de los Tratados, dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre un Estado y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos y cualquiera que sea su denominación particular. Entonces, bueno, bajo esta denominación, pues la Declaración Universal entra ahí, ¿no? Porque es una declaración, está firmado por escrito entre dos o más países y consta de uno o más instrumentos y su denominación no importa. Sin embargo, yo les digo que aquí dice otra cuestión, dice, en el derecho internacional de los derechos humanos, entonces se llama carta, protocolo, convención, convenio, entre otros. Y los efectos legales en cualquiera de ellos mismos, ¿no? Los que tienen. Lo relevante es la identificación de un tratado, es que los estados deben dar su consentimiento para obligarse a este. Entonces, si los estados dicen, yo haré mi mejor esfuerzo o yo declaro que esta es una acción muy benévola o me gustan mucho estas declaraciones, pero no hace nada para obligarse a adherirlos a su legislación, entonces se queda en una mera declaración. Ahí es en donde está la diferencia. Pero los tratados en realidad se pueden llamar como mejor les parezca, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que hay un proceso de ratificación y firma. Entonces, por eso, cuando se incorpora a México, si ya, aunque se haya firmado, pero no se ratificó y no lo incorpora el Senado, o sea, es decir, el Senado no da su visto bueno, entonces no estamos frente a un tratado internacional. Estamos frente a un tratado internacional cuando nos hemos obligado a traerlo a nuestra legislación. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, estos son los otros que no me voy a detener en ellos para no, pero ¿queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a terminar este tema y si quieren ya vemos el caso la próxima clase para no dejarlo inconcluso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? La positivización de los derechos humanos, dice aquí. El Estado moderno, precisamente, ustedes recuerdan, hay tres poderes. Pero entonces, ¿cómo se llevan a cabo o cómo incorporamos los derechos humanos que ya están en un tratado internacional? ¿Cómo los traemos a la norma nacional? Bueno, pues resulta que a través de distintas situaciones, ¿no? O los ponemos en las leyes, o sea, los incorporamos a la legislación local, o también el Ejecutivo puede hacer un reglamento. Entonces, el Poder Ejecutivo puede precisamente, primero va y firma, ¿no? Entonces ya dice, bueno, yo ya traigo este tratado que está muy bueno y entonces lo voy a reglamentar. La forma de reglamentación precisamente es a través de las facultades que le corresponden al presidente, que en el artículo 89 señala las facultades y obligaciones del presidente son promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su más exacta observancia. Ay, aquí iba a ser un ejemplo, pero se me olvidó. Bueno, entonces, por ejemplo, si firma algún tratado internacional en materia de salud, pues tendrá que incorporarlo en la ley
General de Salud, por ejemplo, y después el Ejecutivo es el que va a sacar un reglamento específicamente para esa situación, ¿no? Entonces, esto sería básicamente lo que le corresponde al Ejecutivo. Entonces, ya una vez que hemos visto, los tratados internacionales no solamente le corresponden a la Constitución, le corresponden a las leyes, pero también le corresponden a los reglamentos. ¿Queda claro esta parte también? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Gracias. Entonces, ahora ya recordemos qué son los principios. ¿Quién me hablaba de qué eran los principios? Ah, Luis Antonio no estaba, ¿verdad? Ya le había hablado 2 veces y no estaba, ¿verdad? ¿O sí estabas, Luis Antonio? ¿O sí estabas y no estabas? Bueno, porque ya te había puesto en asistencia. Entonces, porque le iba a preguntar, bueno, a Luis, pero entonces, Carlos, no tienes tu micrófono, ¿verdad? ¿Puedes escribir? Luis Antonio es el que me dijo que no estaba en la lista. Es que no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Bueno, no, bueno, tú me decías que sí, no tenías tu micrófono. Ya me habías señalado precisamente. Gracias, María Cristina. Sí era él, ¿verdad? Bueno, no estaba en lista y tampoco, tal vez por eso no le preocupó, que ya le había dicho que le iba a poner en asistencia. Bueno, pero, ¿qué son los principios? Entonces, yo creo que eras tú, Carlos, no recuerdo, pero eras quien me decía, pues, cuál era la fuerza de los principios, ¿no? O si era alguien más, me dice. Precisamente entonces es imponer un mandato como de carácter moral o de carácter, muchas veces de carácter moral, pero en este caso, los principios le dan la línea a la autoridad para seguir los derechos humanos, ¿no? O sea, precisamente para cumplir esto que dice aquí, son criterios de optimización interpretativa. Entonces, para obtener esta optimización interpretativa, que es obtenerle el mejor resultado, pues vamos a aplicar los principios. ¿Para qué? Bueno, los principios precisamente nos permiten valorar a los derechos fundamentales bajo la premisa de que pues debe beneficiar al ser humano, ¿no? Porque ya habíamos hablado de que los derechos humanos buscaban esa era el objetivo, beneficiar a los derechos humanos, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad, entre otras condiciones. Entonces, ¿para qué? Pues era para esto, precisamente para actualizar una condición en la que tuviéramos pues una mejor calidad de vida, una mejor condición de vida y recordando siempre que los derechos humanos buscan la dignidad, ¿no? Es que iba a decir la satisfacción de la dignidad, pero en realidad la dignidad. A ver, ¿quién tiene aquí ya su tercer párrafo del artículo primero, por favor? No, con razón, ya, es que ya dice que está sin internet, dice Luis. Bueno, muy bien, a ver. Luis, no, ya me habías dicho, Eduardo, que no tienes tu constitución, ¿verdad? Alejandra, Carolina, ¿tienes ahí tu constitución? ¿Puedes leer en la fracción tercera, por favor? Adelante, María Cristina. Gracias. Sí voy, profesora. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Sí, entonces aquí lo que dice precisamente es que las autoridades tienen la obligación no dice que pueden o no, dice, tiene la obligación de hacer estas 4 acciones. Y además, esto lo van a hacer de conformidad, eso no es tan obligatorio, ¿no? Como que le quita un peso de obligatorio, pero
De cualquier forma, va a ser de conformidad con los principios de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Los que tenemos aquí. Y después también dice, en consecuencia, el Estado, ¿qué va a hacer? Debe prevenir, investigar y sancionar y reparar. Entonces, en caso de que haya violaciones a derechos humanos. Entonces, aquí está diciendo que al Estado le corresponden 3 momentos distintos. Primero, va a tener que preparar a la población para que este derecho humano se pueda cumplir, ¿no? Entonces lo va a tener que difundir, lo va a tener que cuidar, va a tener que ver que se esté llevando a cabo. Si no cumple con esa función, entonces no está cumpliendo con esta obligación. Va a tener que además después va a tener que dirigir sus actos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y para después, entonces, en caso de que no se cumplan, o sea, en caso, dice aquí, en consecuencia, el Estado debe prevenir que se vayan a violar esos derechos. Debe también investigar en caso de que se violen y debe reparar en caso de que ya haya sido violentado, ¿no? Entonces, tiene una obligación total sobre los derechos humanos. O sea, no solamente de ¿qué va a hacer después? Ay, bueno, ya va a poner tribunales para que se resuelvan estas situaciones. No solamente eso, ¿no? Sino le corresponde todo un seguimiento que si ustedes se dan cuenta, no se restringe a las leyes. Tiene que haber una política social, tiene que haber una política económica, tiene que haber una política que precisamente cumpla con esto, ¿no? En cuanto a los recursos económicos que se necesitan. Entonces, no sé si tengan dudas sobre los principios, ya los habíamos visto dentro de las características, no sé si tengan alguna pregunta. Pero bueno, entonces, básicamente nos quedaríamos en este tema del principio pro persona. ¿Qué significa el principio pro persona? Bueno, aquí señala en la Constitución que las normas, como ya habíamos visto, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Pero vean aquí la última frase del artículo primero, en el segundo párrafo del artículo primero que dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más alta. Entonces, en ese sentido, a esto se refiere precisamente, favoreciendo en todo el tiempo a la protección más alta, es el principio pro persona. Dice este autor, que es el otro autor que les decía que es de Oxford, Santiago Concuera, dice que es desafortunada la redacción, que por qué no le pusieron principio pro homine o principio pro persona, como se le conoce. Entonces, ¿por qué no se lo pusieron? Hubiera sido más fácil, porque así ya no lo interpretábamos que es el principio pro persona, sino ahí estaba. O sea, iban a tener que aplicarlo. Pero bueno, dice a él que dejando más allá la desafortunada redacción, pues es atinado el hecho de que esté esta redacción. ¿Por qué? Porque el principio pro persona precisamente tiene distintas situaciones o distintos efectos. Uno de ellos es un criterio hermenéutico, o sea, es decir, obliga a hacer un estudio como que no solamente se queda en las apariencias, o sea, en lo que está en el papel, sino obliga a hacer un criterio más allá, o sea, más de preguntarte, de hacer toda una introspección, de hacer preguntas, de hacer una respuesta, obliga a una interpretación extensiva para decir, ¿cuál es el derecho humano que voy a proteger? En la autoridad, ¿no? O sea, ese sería el trabajo del juez. Hacer un proceso en el que diga, a ver, ¿yo qué derecho creo que tengo que proteger aquí? ¿Cómo le voy a dar una interpretación más extensa? ¿Cómo voy a hacer para asegurarlo totalmente? Entonces, aquí es en donde dicen, pues precisamente esto quiere decir que en caso de que exista una diferencia entre las normas jurídicas de distintas fuentes, es decir, en caso de que la Constitución y un tratado internacional sean distintos, pues ¿cuál va a regir? ¿Cuál se imaginan que regiría en esta situación? Si está la Constitución y un tratado internacional y estos chocan, entonces, ¿cuál creen que va a prevalecer en ese momento? ¿Cuál prevalecería, Eduardo? ¿Estás, Eduardo?
No puse mucha atención, maestra, lo siento. Bueno, aquí dice María Cristina, entonces, que sería la Constitución. No, no exactamente María Cristina, porque yo les estoy diciendo que aquí en la interpretación dice, el principio pro persona es un criterio hermenéutico, o sea, es decir, me obliga a ver todo, o sea, no solamente lo que está en apariencia, sino me obliga a ver cómo voy a garantizar ese derecho, la protección más amplia, cómo voy a hacerle, ¿no? Yo siendo juez. Entonces, esto significa que dice aquí en la última parte de la presentación, vean que dice, esto quiere decir que en caso de que exista una diferencia entre una norma y de distintas clases, o sea, de distintas fuentes, es decir, Constitución, Tratado Internacional, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección a la persona o que implique una menor restricción. Entonces, vamos a suponer que la Constitución implica. Bueno, en ese caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, también creo que no he planteado bien la pregunta, María Cristina. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pues aquella que le dé una mayor protección o que implique una menor restricción. Entonces, en este caso, pues la Constitución sí será en caso de que tenga una norma que le beneficia más a la persona. En materia de derechos humanos, ¿eh? Claro, estamos hablando. Entonces, esta Constitución sí está no por encima del tratado internacional, no entendiéndolo de esta forma, sino simplemente le proporciona esta norma jurídica una mayor protección o una menor restricción. En este sentido, si el tratado internacional es el que representa una mayor protección o una menor restricción, entonces será el tratado internacional. ¿Sí me explico? Entonces, así es. Bueno, era por eso que no estabas mal, María Cristina, era más bien que no había una diferencia ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la facultad del Poder Judicial que tiene? Si ustedes ven el Poder Judicial de la Federación, es el que tiene aquí todo el control, el criterio que va más bien el que le va a dar precisamente la base, la función de legalidad y de todas estas situaciones, ¿no? Entonces, cuando existe una vulneración a los derechos humanos, va a llegar hasta el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de la Federación es el que puede hacer el control de la convencionalidad. Entonces, ¿otras autoridades pueden hacer el control de la convencionalidad? No, solamente el Poder Judicial de la Federación puede hacerlo. Entonces, en conclusión, bueno, para concluir esto, los derechos humanos están relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia. Ustedes han visto, y eso es lo que vamos a ver. Esa va a ser la gran conclusión del curso. Los derechos humanos no son unos más importantes que otros, pero a veces uno no se puede cumplir y otro sí. Entonces, el juez seguramente va a decir, ese que sí se puede cumplir, ese es el que voy a hacer valer. El que no se puede cumplir, ese no, porque no se puede. Entonces, no es posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, una de otra, ¿no? Todos deben cumplirse en la medida de lo posible. Entonces, esto no significa que los vamos a dividir, significa que los vamos a cumplir o que nos van a garantizar en la medida de lo posible. ¿Por qué? Bueno, porque a veces chocan con los derechos de otras personas. Ahí es en donde viene la imposibilidad de que yo ejerza plenamente mis derechos. Pero no debe ser la imposibilidad de que yo lo ejerza porque el Estado diga, ay, es que sabes que no me alcanza para garantizarte este derecho. Entonces, nada más te voy a dar la mitad. Así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental, que también deberá respetarse y que resuelve eventualmente preferible por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda entonces excluido definitivamente. A lo mejor simplemente de manera momentánea no lo voy a poder cumplir, ¿verdad? Entonces, bueno, esa será la conclusión. Los derechos humanos no es que sean unos más importantes que otros, es que a veces algunos son más complicados de cumplir porque todavía no se aseguran las condiciones. Eso no quiere decir que se queden atrás. Quiere decir que por el momento, pues a veces los jueces no pueden hacerlos cumplir y entonces tienen que aplicar distintas cuestiones que ustedes van a ver que son muy técnicas, que lo van a ver en argumentación jurídica y que se llama ponderación de derechos. Entonces, no siempre pueden darnos la razón, no porque no sea algo ético o porque no sea algo justo, sino porque es algo que está fuera de lo que marca la norma jurídica, ¿no? Entonces, a veces los jueces, también hay que decirlo,
O sea, a pesar de que sean gente muy preparada, muchos de los jueces, pues son gente que también está encerrada en cómo aprendió derecho, ¿no? Entonces, muchos de ellos, pues, no se han actualizado. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes constitucionalistas o los grandes catedráticos de derechos que se consideran novedosos, ¿no? De derechos sociales, de derechos ambientales. A veces los jueces no ceden precisamente para integrar estas ideas que tienen que integrar. O sea, que no es si quieren, deben integrar. Entonces, hay una necesidad, pues, de modernizar al Poder Judicial en general. Y hay, bueno, además del Poder Judicial federal, pues el local, claro. Pero bueno, eso será paulatino y también nos corresponde a nosotros el trabajo precisamente de romper con estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que les puedo decir? Que se pueden reformar los derechos humanos y se pueden reformar. Pero ya vamos a ver que solamente se pueden reformar en una cuestión que es, que le decimos un poder extraordinario. ¿Por qué? Bueno, resulta que hay una restricción. En la materia constitucional, el artículo 135 señala precisamente que los derechos sí se pueden modificar, dice el artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones. ¿Esto entonces qué significa? Que además, y dice que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Ustedes recuerden el proceso legislativo que vieron en Derecho Constitucional y se van a dar cuenta que además del proceso legislativo normal, van a tener que mandarlo a las legislaturas locales para que éstas den su aprobación. Entonces, de esta manera entendemos que los derechos fundamentales que están en esta Constitución también serán reformados bajo la misma situación, bajo el mismo proceso que señala el artículo 135. Entonces, recuerden ustedes que la Constitución de 1917 significó una lucha de los poderes, de los poderes fácticos, o sea, de los poderes también de los que no tenían poder en ese momento, para meter ahí a los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, contiene normas que son imprescindibles. Estos derechos fundamentales, pues, pueden ser reformados, sí pueden ser reformados, pero entonces tiene que haber un consenso, no solamente de la federación, sino también de los estados, para que se integren estos procesos de reforma constitucional. Ustedes recuerden que los procesos constitucionales de reformas estructurales que se hicieron, por ejemplo, en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto, pues causaron una conmoción social, ¿no? O sea, había muchos que estaban inconformes por esto, pero al final, ¿cuál fue la forma en la que se resolvió? Bueno, a través de pactos políticos, ¿no? En las que básicamente las fuerzas que tenían o las cámaras que tenían, pues las cámaras y los congresos locales terminaron acordando un pacto entre los partidos de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, algunos, ¿no? Y los opositores, pues, fueron los menos. Entonces, estas reformas a la Constitución estructurales se llevaron a cabo. Entonces, bueno, este es el gran proceso que tiene la Constitución para ser reformada. En materia de derechos humanos, pues, no hemos tenido el caso de que tengamos una reversión en derechos humanos, pero sí hemos tenido algunas leyes que han tratado de ser aprobadas siendo contradictorias a la Constitución, como la aprobada Ley General de Biodiversidad, que bueno, afortunadamente se quedó en el tintero y ya no fue aprobada debido a la lucha de muchos sectores que se oponen a una Constitución que claramente era nociva para los recursos naturales del país, ¿no? Entonces, esa sería la conclusión de la clase, de que los derechos humanos pues no son tampoco inamovibles, o sea, es decir, entendemos que los derechos humanos pueden ser reformados y renovados bajo las condiciones que hemos visto, bajo las características que vimos hoy, ¿no? Los derechos humanos, ¿qué son? Pues son universales, interdependientes, pero también tienen otras características, además de que están en estos principios, tienen otras características como pues el ser indivisible, ser inalienables, ser imprescriptibles, y claro, esto da una característica que separa a los derechos, vamos a decir, a los derechos que
que no son derechos humanos, ¿no? A los derechos no tradicionales, pues a los otros derechos, de los derechos fundamentales. O sea, los derechos fundamentales tienen características que pues, nos ayudan a conformar en el derecho un aspecto ético, que eso es algo muy importante y que muchas veces se pierde de vista, ¿no? La justicia distributiva, la justicia social y todo esto, pues son cuestiones que luego no vienen ahí inmersas. Bueno, hoy hice un poco más larga la clase para terminar con este tema. Yo pensé que todavía me daba tiempo de plantearles los casos que vamos a ver. Vamos a ver primero el caso Radilla Pacheco. Entonces, les pido que lean acerca del caso y la próxima clase empezamos precisamente con sus opiniones acerca de este caso. En la plataforma está el caso, ahí véanlo también, resumido, pero bueno, pueden ver por ahí un documentalito a lo mejor o una cuestión. No les subí aquí ninguno porque no encontré ninguno que estuviera como muy bueno. Pero bueno, si pueden buscar información, la próxima clase comenzamos con preguntas del caso Radilla Pacheco. Entonces, les pido que hagan hoy y el esfuerzo para que lo busquen. Y la próxima clase contará como tarea la participación precisamente de esta actividad. La actividad entonces, pues no es una actividad formal, será formal la próxima clase cuando les pregunte acerca de este caso, ¿no? Entonces, esto sería todo. Nos vemos en la próxima clase y bueno, pues cuídense mucho y que tengan bonita semana. Ay, no dejen de Gracias, buscar el libro, por favor. profesora. Gracias, Kevin. Bueno. Yo. Sí, Jean-Paul. mande, Jean-Paul. ¿Me podría repetir la tarea? Es que se cortó el audio. Ah, sí. Bueno, tal vez debí haberla dejado por escrito, pero entonces les voy a pedir que la próxima clase, pero no la quería dejar porque si no ya ven que luego la tienen que entregar y si no se queda ahí como faltante. La próxima clase vamos a empezar con el caso Radilla Pacheco, Jean-Paul. Entonces, si pueden verla, por favor, si pueden ver acerca del caso, aquí en Blackboard pueden ver el caso. Creo que no se los puse. Pensé que lo había abierto y creo que no lo abrí. Bueno, aquí pueden ver, ahorita se los abro, pueden ver el caso, un resumen del caso y me dicen, bueno, y la próxima clase les pregunto acerca de esta situación precisamente, de este caso Radilla Pacheco. ¿Solo será esa la tarea? ¿Preguntar en la otra clase? La otra clase, digamos que esa será la actividad de la próxima clase, pero pues tienen que buscarlo desde ahora, ¿no? Para que les tome la participación y la participación de la próxima clase sea la actividad, ¿les parece? Gracias, profesora. A ti, Jean-Paul. Nos vemos la próxima clase entonces. Hasta luego, profesor. Hasta luego. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, profesora, hasta luego. Gracias, María Cristina. Hasta luego.